poder encontrarnos para reflexionar juntos acerca de este problema que nos preocupa y que nos ocupa cuando planificamos la evaluación. Es un espacio de reflexión, como ustedes saben, está organizado por el campus virtual de la Universidad del Trabajo del Uruguay, a cargo del coordinador académico Daniel Espíndola, y fue generado en coordinación con la colega Vanessa Berger, a quien tengo aquí a mi lado, y quien les habla, Ana María Antelo, y ambas somos integrantes como tutoras del campus virtual. Hago las presentaciones formales porque como esto va a quedar registrado, grabado, y si alguien lo ve después, se perdió toda la conversación previa. Bien, nos hemos propuesto abordar entonces el problema de la autenticidad en la evaluación, y esto lo vamos a hacer en un ciclo de 2 webconferencias. En el día de hoy vamos a compartir miradas al problema de la autenticidad en un abordaje inicial, y en la webconferencia que se desarrollará en la próxima semana profundizaremos en la mejor forma de trabajar para superar el problema vinculado a la autenticidad, o más bien a la falta de autenticidad en la educación virtual. Bien, entonces, para un poquito, porque yo estoy compartiendo pantalla y no me avanza la diapo. Daniel, tú que ya has hecho otras, ¿qué sucede si se quedó trancada? Ah, ahí está, perfecto. Cero problema. Muy bien, gracias. Lo primero que les voy a presentar entonces es la agenda que nos proponemos para la charla de hoy y lo que vamos a reflexionar juntos. Una primera parte va a ser la introducción. Vamos a tener, nos propusimos llegar a 3 metas. Una es dimensionar el problema de la autenticidad. Luego vamos a analizar teóricamente sus causas y vamos a presentar posibles soluciones. En la presentación del día de hoy, más bien lo que vamos a hacer es presentar el qué, o sea, cuál va a ser la solución, pero no el cómo generar esa solución, que eso es lo que vamos a trabajar en la conferencia de la semana que viene, cuyo título es Personalizar sin morir en el intento. Entonces, justamente hacia eso vamos a avanzar en el día de hoy. La introducción lo que apunta es a contextualizar el término, ¿no? ¿Qué quiere decir esto de la autenticidad y las acepciones que tiene el término? Luego vamos a tratar de lograr esas 3 metas, y por último, pasar a un espacio de preguntas, que justamente en ese espacio de preguntas es de interés nuestro que ustedes nos posibiliten abrir nuevas interrogantes, cosas que no hayamos sido capaces de contestar a priori, recibir aportes y enriquecer el tema con los saberes de todos, ¿verdad?, para un mejor abordaje del problema. Nosotros nos basamos en esta presentación de todas las cosas que hemos recogido de los años en el campus, de lo que los docentes nos dicen, de lo que les genera el problema de la autenticidad. Pero seguramente hoy se incorporan otras docentes y nos puedan volver a interpelar y a cuestionarnos otras cosas que nos hayamos olvidado de considerar o contestar, y bueno, eso justamente, ese último espacio es para poder trabajar con eso. Bien, yendo ya a la parte de la introducción, cuando hablamos de autenticidad, si vamos a buscar el término, por supuesto que remite al concepto de auténtico. ¿Y qué es el ser auténtico según el concepto de la RAE? Es algo que está acreditado como cierto o verdadero, de acuerdo a determinados requisitos que se tienen. Entonces, podemos ver que eso nos puede llevar a 2 tipos de autenticidad. Cuando nosotros evaluamos, tenemos un objeto de evaluación, que normalmente es un trabajo entregado, un foro en el que se participa, un video generado, un audio, o un material que es el medio, ¿verdad? Pero lo que estamos es evaluando aprendizajes o competencias adquiridas. Entonces, no solamente vamos a estar mirando el problema de la autenticidad del trabajo en sí, sino que llegamos incluso, y sobre todo en la educación virtual es lo que más preocupa, la autenticidad de la persona, es decir, ¿quién es el que está detrás de ese trabajo? ¿Es realmente nuestro estudiante? O sea, el que nosotros pensamos, el que debería haber hecho el trabajo, el que realmente lo hizo, el que lo escribió, el que lo grabó, el que contestó.
Entonces nos remite a dos tipos de problemáticas de la autenticidad, el del trabajo y el de la persona. Para trabajar el concepto, entonces, en el marco teórico, lo integra dentro de un concepto más amplio, que es el problema de la integridad académica. En el tema de la integridad académica, vamos a remitirnos a un organismo internacional, que es el ICAI, que tiene ya experiencia en el tema. Yo llegué a ese instituto internacional porque en la universidad, para el tema de cuidar si un trabajo está plagiado o no, tenemos un software que compró la universidad que se llama Turnitin, que todos los trabajos que se entregan, sean trabajos de tesis o trabajos intermedios o trabajos finales, exámenes, o sea, todo lo que tiene una versión digital terminal pasa por ese software que detecta si hay plagio o no hay plagio. Ese software te marca el número de, digamos, un porcentaje de trabajo que no es propio, que es de otros. Y después analiza si ese trabajo que es de otros está correctamente citado o no. Si el porcentaje de texto que aparece en el trabajo es mayor a un 15%, ya el estudiante es observado y pasa a reformulación. No importa si la cita está bien hecha. Es decir, la idea es que un trabajo bien hecho es un trabajo donde hay producción intelectual y no recopilación y resumen, que eso lo hace maravillosamente bien Google y no nos necesita a nosotros. Entonces, todo lo que pase de un 15%, lo que se le llama con el nombre de refrito, ¿verdad? De que uno junta ideas buenas de un lado y del otro, no importa si están citadas o no están citadas, no puede haber más de un 15% que refiera a lo que dijeron otros, ¿sí? Si excede hasta un 30% se le llama la atención y se le solicita que reformule, y a partir del 30% ya empieza a haber sanciones, que pueden llegar hasta la pérdida de la calidad de estudiante por un año. Ahora, eso es en cuanto a al trabajo en sí, si está plagiado o no. Pero como vamos a ver, esto ha ido empeorando. Y vamos a ver que tenemos otros problemas más graves con esto de la integridad académica y el problema de la autenticidad. Para comprender entonces el problema, lo que vamos a hacer es tratar de caracterizarlo, dimensionarlo, y para eso nos vamos a referir a algunos casos que nos permitieron comprenderlo un poco mejor. Aquí está la definición que les hablaba del ICAI, la traducción es Centro Internacional de Integridad Académica, que define la integridad académica como el compromiso, y yo puse en cursiva la parte más interesante del texto, ¿verdad? Es el compromiso para cumplir con estos 6 valores, incluso en situaciones difíciles de cumplir. Hay uno de los estudiosos sobre todo tipo de delitos, no solamente o faltas a la norma, o faltas a la ética, que dice que tenemos que tener, para que eso se genere, tiene que haber motivación, oportunidad y racionalización de la idea. O sea, que la persona que entra en el ámbito de la deshonestidad académica o de la falta de integridad académica, tiene que estar en esas 3 condiciones para que eso se genere, o sea, que sea capaz de racionalizar y decir, bueno, por este lado me genera más beneficios que pérdidas, tiene que tener la oportunidad de que eso sea una opción, y por supuesto estar motivado por alguna causa que las vamos a manejar después. Entonces, mantenerse en no hacerlo, incluso en situaciones difíciles de cumplir, es cuando realmente podemos decir que estamos en condiciones de integridad académica. Bueno, entonces ahora justamente lo que les quería para dimensionar el problema, les voy a presentar algunos casos paradigmáticos de los últimos 3 años. Podríamos haber presentado muchísimos más, agarré solamente unos cuantos botones para la muestra. El primer caso que les presento es de la Universidad Católica de Chile. Esto fue en mayo del 2015. Cuando ustedes vean la presentación van a ver que abajo de cada caso tienen la fuente, para poder acceder directamente a algún portal donde estaba la noticia, o en algún caso
algún documento de la universidad. En este caso eran estudiantes de ingeniería civil, 27 estudiantes que estaban dando un examen, y una de las docentes ve que un estudiante tiene el celular, se lo requisa y se lo revisa, lo cual obviamente tiene también, digamos, algunos aspectos dificultosos, porque el celular es del estudiante y hasta qué punto el docente que lo requisa puede revisar al estudiante, pero yo les estoy contando lo que sucedió realmente en la Universidad Católica de Chile. Le sacó el celular al estudiante, lo revisa y encuentra en el WhatsApp que estaban las respuestas del examen. Bueno, en ese caso lo que la universidad hizo fue aplicar sanciones a los 27 estudiantes, que fueron, los 27 perdieron el examen, y según el grado de implicancia en cuanto habían usado o no usado las respuestas que estaban en ese grupo, o sea, era un grupo de WhatsApp, y los 27 que estaban en el grupo perdieron el examen. Pero según el grado de implicancia en cómo habían usado las respuestas, algunos además perdieron la calidad de estudiante por un semestre y otros por un año entero, o sea, por 2 semestres. El siguiente caso que les presento es el caso de la Universidad de Almería, en junio del 2016, España. En este caso fueron varios los episodios de copia organizada y masiva a los que se enfrentó la universidad, y en este caso lo que hicieron, en vez de sancionar a los estudiantes, fue contratar ingenieros en telecomunicaciones, y estos ingenieros lo que hicieron fue poner durante los exámenes en funcionamiento, disculpen que me olvidé de silenciar el celular, pusieron en funcionamiento equipos de detección de celulares y de interferencia de señales, o sea, que no se pudieran usar. Lo que quitaron de lo que había dicho antes fue la oportunidad, o sea, tal vez la motivación y la racionalización del hecho seguía estando presente, pero no estaba la oportunidad, porque quitaron haciendo interferencia de señales, por lo menos para que se hiciera de esa manera. En Harvard, en febrero del 2013, fueron 60 estudiantes sancionados. También hubo similitud en las respuestas de un examen. En este caso se detectó la corrección. Los 60 estudiantes fueron sancionados, pero además lo que se buscó fue qué solución se le podía dar al tema, y aquí empezamos a encontrar algunas de las respuestas a esta mirada de centrarnos más en buscar la integridad que en sancionar la deshonestidad. Y lo que se hizo fue, se generó un código de honor, se volvió a las viejas costumbres que tenía la universidad de tener un código de honor, se volvió a implementar en el 2016, y cosas que dicen en ese código de honor, está por ejemplo el compromiso de no hacer trampas, de no adjudicarse trabajos ajenos, y una que me llamó mucho la atención es no inventarse cifras académicas en la plataforma, que se ajustan mucho a la parte virtual que nosotros tenemos, ¿verdad? Siguiendo con este raconto de casos, me voy a Tailandia. Bueno, aquí la tecnología en su máxima expresión, los chicos entraron con unos lentes que tenían una cámara, ¿sí?, en los lentes, entonces transmitían el examen por la cámara de los lentes, y alguien externo les brindaba apoyo y les mandaba las respuestas con estos relojes inteligentes que hay ahora. Entonces simplemente miraban su muñeca, tenían todas las respuestas allí. Esto fue en la prueba de ingreso a la Facultad de Medicina. Cuando se detectó lo que estaba pasando, se anuló la prueba, y lo que se hizo, se tomó nuevamente y se prohibieron todo tipo de dispositivos electrónicos con un detector de dispositivos electrónicos en la entrada. Más cerquita, Universidad de la República, Facultad de Veterinaria, mayo del 2017. Más de 100 estudiantes contaron con ayuda de una profesora particular que los ayudó vía WhatsApp. Yo puse la fuente y lo que aparece en los diarios, pero me estuve preocupando por gente vinculada a la facultad para asesorarme un poquito más de cómo había sido el caso. Y la profesora particular, en realidad, desde la facultad no puede ser sancionada porque ya no es profesora de la facultad, pero sí lo fue.
y esta profesora que dio ayuda para contestar las preguntas del examen, además, de algún modo quiso convencer a profesores actuales de la universidad para que participaran de este hecho. No está del todo claro quiénes dijeron que no, quiénes dijeron que sí, y hoy me confirmaron que esto todavía no está decidido, que como que está todavía a estudio. Les cuento que, por ejemplo, el estudio de una de las universidades llevó todo un año de papeleo para ver qué decisiones se tomaban. No es nada fácil tratar de zanjar este tipo de cuestiones. En el caso de Udelar, aparentemente, una estudiante de la Regional Norte, porque el examen de esa asignatura se hace en todo el país a la misma hora, con la misma propuesta, una estudiante de la Regional Norte pidió que no sé si por viaje o no me acuerdo qué motivo, si podía entrar unas horas antes al examen, le dijeron que no había problema, esta cosa más del interior, más de entre casa, ¿verdad?, de que nos conocemos y todo, le dijeron que sí, le dieron la hoja, aparentemente la dejaron sola haciendo el examen, y en un descuido la estudiante fotografió todo el examen con las preguntas, lo manda hacia afuera, y esta profesora particular contesta y reenvía a estudiantes que tenían un grupo de WhatsApp, y todos contestan a través de esa forma. Pero hay varios casos, digamos, este fue uno de los de Facultad de Veterinaria, pero como que se detectó una especie de red de ayuda externa y de mecanismos de obtención de preguntas y respuestas. Y les puse el signo de interrogación porque todavía no sabemos cómo se va a zanjar, porque no está la resolución. Tenemos entonces, como dije, tomé casos de distintas partes del mundo para que veamos que el problema no está en Montevideo, no está en Uruguay, es un problema mundial, que ataca a las universidades más famosas, más conocidas y las más alejadas. El tema es que el impacto de este hecho trasciende lo educativo. ¿Qué pasa con un estudiante que durante toda su carrera no adoptó valores de integridad académica y cómo lo predispone a trabajar luego como profesional? ¿Será que como profesional va a tener una actitud en igual sentido? Bueno, los teóricos dicen que sí. Que si un estudiante durante su carrera trasciende un episodio esporádico y único y entra en un aspecto repetitivo de lo que es la deshonestidad académica, se va a comportar de la misma manera cuando sea profesional. Una cosa que no dije es que el problema no está solamente, ¿verdad?, en las actitudes. El problema está que el estudiante que hizo la carrera de esa manera no adquirió los aprendizajes necesarios para desempeñarse como profesional. Entonces, cuando llega el momento de tomar las decisiones como profesional, tampoco tiene los elementos para hacerlo. Y si antes la presión y la oportunidad le permitieron como estudiante llegar a eso, seguro que como profesional la presión va a ser todavía muchísimo mayor, porque reconocer como profesional de que no se tienen los elementos para trabajar de lo que se supone que uno debería poder trabajar luego de egresar en la carrera, va a tener una presión mayor y por lo tanto va a estar como más predispuesto todavía de lo que fue en su vida de estudiante. O sea que no es un tema para nada menor, porque trasciende lo educativo. Perdón, fui para atrás. En esto de las implicancias profesionales les quiero presentar dos casos. De vuelta, elegí solo unos poquitos para poder dimensionar el problema, pero está buenísimo si empiezan a investigar con las fuentes que les dejo, van a ver la cantidad de casos que son. Bueno, el caso de Annette Schavan es muy paradigmático porque era la ministra de Educación, ¿sí? Ministra federal de Educación en el gobierno de Merkel, en Alemania, del 2005 al 2013, y cuando deja de ser ministra es porque renuncia, porque se detecta plagio en su tesis doctoral, y terminó renunciando, ¿sí? El segundo caso que les presento es de España, y es reciente. Carmen Montón, que fue ministra de Sanidad en España, y en este caso no es un tema de plagio o de cosas mal citadas o que se las adjudica, o sea, este es más grave, sino que hay dudas acerca de cómo obtuvo el título de la maestría. Por allí
se puso en tela de juicio de si realmente había dado todas las materias que debiera dar o no. Y bueno, eso también la llevó a la renuncia. Con respecto al caso anterior, voy a volver a Janet Shabam. Si uno lee el marco teórico que hay de todo este tema, van a ver que se diferencia el plagio en el intencional y no intencional. Y yo creo que eso para nuestros estudiantes es bien relevante. Se diferencia entre el estudiante que comete plagio porque, para empezar, no sabe lo que es plagio. Ha escuchado 1000 veces que no se puede copiar y pegar, pero no tiene un sentido profundo de lo que significa, en el sentido de que él se pone a leer y a leer y a leer, y la manera de recolectar buenas ideas las va llevando a un archivo de texto, sin tener el cuidado, la precaución de anotar, esto lo saqué de tal lado y esto lo dijo fulanito. Y cuando uno lee muchas veces acerca de un mismo tema, termina apropiándose de esa idea. Entonces, no es que uno esté haciendo plagio porque quiera hacer plagio, es que toma como propia la frase. Yo me acuerdo que la primera frase que tuiteé hace años, hicimos con Gabriela Castro un curso en Buenos Aires sobre cómo usar Twitter y Facebook en educación. No sabíamos ni lo que era Twitter en ese momento. Y estábamos tratando de usarlo para la educación. Y me acuerdo que mi primer tweet fue, la educación te hace libre. Yo les juro que esa frase la inventé, supuestamente, yo en ese momento. Me pareció una frase genial. Este año, entrando al IABA, hace un par de meses, los estudiantes pusieron un cartel que te recibe en la entrada del IABA, que dice, la educación te hace libre. Y yo dije, seguramente no leyeron mi tweet. Es que a 400 millones más de personas se les debe haber ocurrido la misma frase, o tal vez a mí ni siquiera se me ocurrió, y se la leí a alguien, y de algún modo la asimilé como propia porque me recontra convenció de que estaba muy buena esa frase. Entonces, ese tipo de cosas nos pueden pasar, pero nos pueden pasar esporádicamente o en forma aislada. Sí es bueno estar atentos y reconocer y brindarle a los estudiantes las herramientas para que justamente no cometan el plagio no intencional. Sigo avanzando entonces. ¿Qué sucede más allá del plagio? Recibo un trabajo que no es plagiado. Lo paso incluso por un software y veo que es absolutamente original, que las citas que tiene son pocas y están muy bien hechas. Pues señores, les presento el otro problema, ¿sí? Que son los trabajos comprados. Estas dos capturas que están viendo en este momento en pantalla no son ni de Chile, ni de Almería, ni de Tailandia, son de Montevideo, Uruguay, ¿sí? La de la izquierda dice, hacemos tesis en todas las especialidades, pregrado, maestría, doctoral, y lo que está a la derecha es un aviso en Mercado Libre de Montevideo, Uruguay, que dice que hacemos tesinas, trabajos de grado, asistencia académica, y si uno entra, porque entré a ver qué decían, hay un hermoso letrero que dice, ojo, nosotros no te hacemos trabajo entero, te damos asistencia académica. Pero investigando un poco más en el tema, la asistencia es tal que ellos lo que dicen es que a veces el trabajo está tan mal hecho que hay que reformular partes enteras para que quede bien. ¿Sí? Bueno, eso es lo que estamos viendo hoy en Uruguay como oferta para poder comprar tesis o trabajos finales de cualquier materia. Hay una empresa argentina. Hace poco salió un artículo en El Observador, nada, hará 2 semanas, que dice que ya hizo las tesis para más de 40 profesionales uruguayos y no se salvó nadie más que las facultades de ingeniería. O sea, dice que hay gente de las privadas y de la UDELAR, y que para la única carrera que no han hecho ninguna tesis desde la empresa ha sido la de ingeniería porque no encontraron el personal apropiado para que lo pudiera hacer. ¿Tá? O sea que este problema sigue creciendo y la dimensión nos va asustando más. Pero por lo menos a mí lo que más me impactó fue lo que les voy a presentar ahora. ¿Cómo lo ve la sociedad? ¿Qué pasa cuando los padres justifican la copia
el plagio, la suplantación, y hasta son parte de, y el padre le ayuda a hacer el trabajo o hasta se lo hace por completo, y no estoy hablando de un chiquito de primaria, estoy hablando de un adulto de una carrera terciaria, de alguien que está haciendo, no sé, técnico prevencionista, y su papá es técnico prevencionista, ¿por qué no? O médico, y su papá es médico, o su tío es médico, su abuelo es médico, y lo ayuda. ¿Qué pasa con esa justificación de que el fin justifica los medios? ¿Cómo valida la sociedad ese tipo de cosas? Bueno, el caso que les presento es de la India. En la India, en el último año, se calcula que hubo 2.8 millones de trabajos copiados. Estos son fotos. Fotos de la India, estas son del año 2015, que las van a encontrar en la BBC. En la India se hace un examen al finalizar la educación secundaria que valida la finalización de la educación secundaria para poder hacer los estudios terciarios o universitarios. En este caso es una escuela de una ciudad que se llama Bahir, que está en la, dice que es una ciudad bastante pobre, ¿sí? En la que participan, los que ustedes ven ahí, son los familiares de los que están adentro haciendo la prueba, que desde la ventana miran la prueba, miran las preguntas y por señas, gritos, acá es más rudimentario, les van pasando las respuestas. En este caso en particular estuvo involucrado hasta el director de esta institución, que después fue destituido. O sea, el director sabía que se estaba haciendo eso, sabía que las familias estaban afuera y que estaban pasándoles las respuestas a los estudiantes, y lo validó como justo. Por eso digo de la justificación a la validación. En el año 2017 incluso se puede encontrar información, ¿verdad?, de que se le preguntó a una estudiante que había sacado las mejores notas, como estaba este antecedente, se le hizo algunas preguntas, y bueno, y contestaron cualquier cosa, y perdieron, se les dio por perdida la prueba después. Pero el problema es que, digamos, es un problema de unas dimensiones muy importantes. ¿Qué hizo la India? Puso una ley de cárcel para los estudiantes que copian o se permiten ser ayudados en estas pruebas finales de secundaria, ¿sí? Llamaron en delito. Acá hay otra foto más de otra escuela, de la misma situación. A mí realmente me impresionó muchísimo. Bien, entonces, ¿el problema de la autenticidad es un problema de la educación virtual? Claramente no. Es un problema que trasciende la virtualidad y que vamos a ver que en las causas sí es cierto que lamentablemente en la educación virtual una de las causas potentes la tenemos presente más que en la presencialidad. Pero también es cierto que tenemos mejores herramientas para trascender el problema. Una cosa que sucede entre los que están empezando a hacer estadísticas, por ejemplo, el otro día participé en una conferencia de México, del Tecnológico de Monterrey. El Tecnológico de Monterrey es una de las instituciones que están trabajando casualmente con este software que les comento, y también generaron ya desde hace 2 años un departamento que se encarga de todo el tema de integridad académica, y trabajan en la promoción de la integridad académica con determinadas estrategias que se sugieren como válidas, que pasan por esto que hablábamos hoy de Harvard, ¿verdad?, de generar un código, protocolos, que las reglas estén claras, que todo el mundo lo conozca y lo valide, que todos los estratos de roles de la institución participen de esa misma mirada. Y bueno, en esta conferencia de Monterrey, nos contaban cómo cuando hacen las primeras estadísticas en la universidad, y estoy hablando presencial, y les preguntan a los profesores, ¿en qué porcentaje estima usted que sus profesores que sus estudiantes son deshonestos? ¿En qué porcentaje piensa usted que copian o suplantan la identidad? Que de hecho sabemos que acá, por ejemplo, en la universidad ha pasado muchas veces, porque como no te conocen, entran con la cédula de otra persona a dar el examen, ¿verdad?
y les preguntan, bueno, ¿usted en qué porcentaje creen que se da esa situación? Y los profesores estiman normalmente entre un 5 y un 10%. Cuando toman a los estudiantes de esos profesores a los que les preguntaron qué porcentaje estimaba, normalmente da por encima del 40%, entre un 40 y un 60% que se autodefine como que en algún momento tuvo por lo menos implicado en una situación de deshonestidad académica. Y si esa pregunta se formula con ejemplos, porque lo que decían ellos es que algunos estudiantes ven tan normal algunas cosas, por ejemplo, mirar al de al lado para ver si le dio lo mismo o no, o para ver si lo hizo de la misma manera que yo, si por ejemplo estoy haciendo un problema y estoy en una instancia presencial y tengo a alguien cerca, lo ven como tan natural que eso ni siquiera lo mencionan como que ya es un acto de deshonestidad académica. O sea, para ellos hablar de deshonestidad académica son cosas como más graves, como que fulanito me pasó la hoja con el problema entero. Entonces, cuando le dan una lista de opciones que se consideran, porque falta alguno de estos 6 valores que mencionamos en la definición del centro ICAI, el número llega al 95%. O sea, los estudiantes en un 95% dicen haber participado en alguna de esas instancias mencionadas en el listado. Es un problema multidimensional que tiene múltiples causas que pasan por la propia persona, por el contexto y por la institución. Entonces ahora vamos a entrar, sí, cuáles son las causas, para saber después cómo poderlas solucionar. Podemos dividir los factores en 2 tipos fundamentales, los factores individuales y los factores contextuales. Los contextuales, a su vez, tienen que ver con cuestiones de la sociedad y con cuestiones de la institución. ¿Se acuerdan que hoy hablábamos del tema de tener la motivación para hacerlo y de tener la oportunidad? Entonces, la motivación no pasa solo por factores individuales, también pasa por factores sociales. Lo que veíamos de la India, si la sociedad valida que el fin ese justifique los medios, ¿sí? Ese es un factor contextual de la sociedad que hace que la deshonestidad sea mayor. Yo voy a usar aquí una herramienta que no sé si todos la conocen, eso ahora cuando hablamos el espacio de preguntas y de conversación, me van a contar si conocen esta herramienta, y si no la conocen yo les voy a buscar materiales. Es una herramienta espectacular, yo la uso con los estudiantes de maestría, pero realmente aprendí a usarla para otros tipos de problemas como en este caso. Este árbol lo generé yo a partir de las lecturas que hice de distintos marcos teóricos, ¿no? De distintos autores, quiero decir. Se llama árbol de problemas. El árbol de problemas es, podríamos haber aquí dibujado un arbolito. La idea es que lo que ven en marrón es el tronco del árbol, y ahí lo que se presenta es el principal problema del cual me estoy preocupando, ¿sí? Presentación de trabajos no auténticos. Esos trabajos pueden ser no auténticos por el producto o no auténticos por el proceso, porque hay otra persona que está haciendo el trabajo en el lugar del estudiante. Pero ese es mi problema, el problema de la autenticidad. Entonces yo empiezo a leer y a buscar en un autor y en otro, y voy encontrando distintos estudios, distintas estadísticas, aprendizajes de distintas universidades del mundo, cuáles son las causas que lleva a eso. Y eso es lo que está en las flechitas que están hacia abajo, en las raíces. Son las raíces de este árbol, las raíces del problema. Entonces en esas raíces tenemos las causas. Yo aquí hice solo un nivel de causas, pero el árbol de problemas se puede hacer mucho más profundo. Es decir, buscar como causas de primer nivel, ¿sí? Lo que se llaman las causas directas, y después uno puede profundizar e ir a las causas de las causas, lo que serían las causas de segundo nivel o causas indirectas, que de algún modo están como alimentando esas raíces para que se den las causas directas y se presente el problema. Yo no hice ese grado de profundización aquí, tomé solo un nivel de causas primarias, y lo que está hacia arriba, que son las ramas, son lo que visualizamos del problema, son los efectos de este problema. O sea que tenemos el problema, las causas y los efectos. Ese es el título de esta diapo. Se las presento así
todo junto para que puedan comprender cómo se arma el árbol. Pero después voy a ir a explicar los ítems que vemos allí, y lo voy a poner más grande para que los que no ven tan bien puedan leer cada una de las causas y de los efectos. ¿Qué pasa con esta herramienta que para mí es fabulosa? Después de que entendiste el problema y sabes cuáles son las causas y los efectos, pasás al árbol de soluciones. O sea, simplemente cambiando la manera en que mirás cada uno de esos rectangulitos, ¿sí? Por ejemplo, una de las causas es la baja autoestima y la baja autoconfianza del estudiante. Por lo tanto, si yo quiero solucionar el problema, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que buscar mecanismos para elevar la autoestima del estudiante y elevar su autoconfianza. ¿Sí? Entonces tú lo que haces es cambiar cada una de estas causas que generan el problema a lo que se llaman las actividades u objetivos. ¿Sí? El problema se transforma en un objetivo general o en una meta general, y las raíces del árbol de soluciones van a ser actividades o objetivos particulares o especiales con los que tú vas a trabajar para llegar a cumplir con el objetivo general. Y lo que antes eran las ramas del árbol de problemas, y que son los efectos que visualizas en el árbol de problemas, pasan a ser los fines o las metas a las que te propones llegar con esas soluciones que estás encarando. En general se trata luego de que esas metas, esos fines a los que pretendes llegar, les puedas poner algún tipo de indicador de logro, o sea, plantearte metas bien claras, medibles, para saber si realmente pudiste avanzar o no pudiste avanzar en la solución del problema. Entonces vamos a empezar con las causas. Bien, la primera causa que voy a explicitar es el bajo promedio académico. En las estadísticas se evidencia que los estudiantes que, digamos, están más afín a cometer actos de deshonestidad académica, ¿sí? Porcentualmente, no quiere decir que no haya de los de excelencia, sí los hay, lamentablemente, pero porcentualmente los estudiantes con bajo promedio académico tienen una mayor predisposición a caer en un acto de deshonestidad académica. Lo que subyace es que aumenta el nivel de presión. O sea, en la medida que el estudiante tiene bajo promedio académico, la presión por aprobar la asignatura ejerce allí un potente incentivo para que esto se desarrolle. También los de muy alto promedio tienen otro tipo de presión porque es por llegar a ser los primeros, o el cuadro de honor, o qué sé yo, ¿no? Y la franja del medio sería como la menos problemática en cuanto a las estadísticas. El siguiente problema, y acá estamos en el horno, es el uso activo de Internet. Es uno de los elementos que activan los actos de deshonestidad, y tienen que ver con esto de que el estudiante que sabe buscar información logra hacer un buen refrito de información y pasar ese trabajo como propio, y bueno, para eso vamos a tener que aprender cómo hacer para que eso no suceda. O sea, que pueda usar Internet activamente, pero no validar eso de copiar y pegar, recortar y pegar, juntar y pegar. Habrá que mejorar la forma de preguntar. Como les decía, el tema de la baja autoestima y baja autoconfianza del estudiante. La exposición a comportamientos deshonestos de referentes. En este caso no es solamente el problema de la exposición a lo que hacen sus compañeros. O sea, uno de los elementos es que cuando la copia se transforma en algo natural en el grupo de pertenencia, se masifica. Lo que pasó en Facultad de Veterinaria, lo que pasó hace 2 años en Facultad de Medicina, que la copia fue de 400 personas, y anularon el examen, creo que fue de Anatomía. Se masifica, o sea, cuando trasciende determinados límites es como una función exponencial. Y lamentablemente, la exposición no es solo con referente a sus pares, sino a comportamientos deshonestos por parte de sus docentes,
comportamientos deshonestos por parte de la institución. Ejemplo, un estudiante ve que su profesor marca tarjeta. Para la institución, el profesor ya está dentro de la institución y está en condiciones de entrar a su clase. Pero no entra. Se va a la cantina a tomar un cafecito y qué sé yo, y entra 20 minutos después. Bueno, eso es una exposición a un acto deshonesto de referente, ¿sí? De repente el profesor lo hace con la mejor buena voluntad, o porque les dejó una actividad, o vaya a saber si está justificado o no. Pero yo estoy exponiendo cómo afecta lo que pasa alrededor del estudiante. Cómo afectan las noticias, lo que pasa a nivel político, a nivel de la universidad, esta noticia de Facultad de Veterinaria, esta noticia de Facultad de Medicina, un caso parecido que hubo también a la ORT, ¿sí? Todo lo que se va escuchando, que uno puede buscar en las noticias, va como exponiéndolos a comportamientos deshonestos que de algún modo lo van haciendo más válido, ¿sí? Y ahí entramos en un terreno muy resbaladizo. Por lo tanto, cuando la institución empieza a trabajar en la integridad académica, tiene que trabajar en todos los roles. La evaluación negativa de la institución. Cuando el estudiante tiene una mirada de que la institución es pobre en lo que brinda, por algún aspecto, puede ser un aspecto de gestión, pueden ser aspectos organizativos, aspectos pedagógicos, aspectos comunitarios, o sea, cualquiera de las 4 principales dimensiones, y tiene una evaluación negativa de la institución, eso también es una causa para incrementar el problema de la integridad académica. Tenemos también el problema de la evaluación negativa de los docentes, o sea, se vio en las estadísticas que a los docentes digamos, con los que tienen más vínculo, en general, le hacen menos trampas o menos deshonestidades que en las asignaturas con los que tienen un mal vínculo o una mala evaluación. Si ellos tienen una mirada positiva del docente, minimizan los efectos. Y por último, la ausencia de políticas de integridad académica, o sea que cada uno hace lo que le va apareciendo, no hay nada en el reglamento, no hay nada por escrito, el estudiante no se compromete a nada, y lo damos como que se supone que debería estar, ¿sí? Esa ausencia de políticas de integridad también es una causa. Bueno, los efectos, los conocemos, desmotivación del cuerpo docente. Ayer casualmente tuve la llamada de una persona docente, altamente desmotivada por un tema justamente de copia. Es doloroso para un docente cuando está corrigiendo y empieza a detectar que es lo mismo, y bueno, y hay que empezar a ver cómo hago, y cómo lo presento, y cómo lo hablo con el estudiante, y cuál es la mejor manera de que esto sea un aprendizaje, y que le sirva. Es todo un tema. También es un efecto, lo que hablaba recién, ¿verdad? Que se empiezan a repetir acciones similares, es como un efecto contagio. El bajo nivel de aprendizajes, con las implicancias que tiene después para el nivel profesional, la baja valoración de la carrera, conductas profesionales deshonestas, y la baja valoración de la institución con las implicancias que tiene el hacia afuera, ¿no? Porque ese estudiante habla de esa institución en forma negativa y genera una nueva mala imagen. Vamos a las soluciones. Se las presento aquí todas juntas, ¿sí? Pero ya voy a entrar a explicarles entonces, les comenté cómo se pasaba del árbol de problema al árbol de soluciones, o sea que ya estamos en condiciones de entrar a la parte más linda, que es ver qué podemos hacer. Bueno, nuestro objetivo va a ser entonces trabajar para aumentar la presentación de trabajos auténticos. Entonces, ¿qué vamos a poder hacer? No cómo, ¿qué? El cómo lo vemos la semana que viene. Elevar promedios académicos, ¿sí? Esto implica un acompañamiento que no siempre lo vamos a poder hacer solos los docentes. Acá el compromiso es institucional, o sea, cuando se pretende trabajar para fomentar la integridad académica, tiene que haber un compromiso institucional que brinde las herramientas y los espacios para que eso se pueda llevar a cabo.
Entonces, en ese contexto es que la teoría dice que elevar los promedios académicos es una manera. Y elevar los promedios académicos no es sentarme y en la libreta en vez de ponerle un 7, ponerle un 9, ¿sí? No es mentir, es realmente elevar el promedio de ese estudiante, brindándole un soporte mejor, herramientas de trabajo personalizado, diversidad en los modos de acercamiento al aprendizaje del estudiante según su estilo de aprendizaje, soportes con equipos multidisciplinarios cuando justamente esto se engancha con el tema de la baja autoestima, todos los elementos que se puedan trabajar para elevar ese promedio académico. Pero entonces esta sería una de las formas de mejorar el problema o de solucionarlo. Pasar del uso activo de Internet al uso reflexivo de Internet. O sea, permanentemente estar cuestionando la forma en que se utiliza Internet y ayudándolos a mejorar en ese uso. Elevar la autoestima y la confianza del estudiante, eso tiene que ver con la forma en que nosotros retroalimentamos, ya sea en la presencialidad o a distancia. ¿Qué les decimos cuando devolvemos una actividad? ¿Qué les decimos cuando el estudiante participa? ¿Qué les decimos cuando el estudiante actúa en un foro? ¿Verdad? Todas las retroalimentaciones y qué clima se genera en las aulas. Desarrollar una cultura de comportamiento ético en los referentes. Esto es fundamental. No podemos solicitar a los estudiantes lo que las demás personas de la institución, de un modo u otro, podemos estar fallando. Hay que cuestionarse las acciones de cada uno en todos los ámbitos de la institución y trabajar desde un comportamiento ético como referentes que somos, como docentes, o como coordinadores, o como directores, o desde el rol que le toque a cada uno. Superar las debilidades institucionales, una vez que están detectadas, los estudiantes las marcan, los docentes las marcan, conocemos desde la institución, los que estamos dentro de cada institución, cuáles son debilidades, y bueno, superar las debilidades institucionales también es una manera de trabajar para mejorar la integridad académica. Fortalecer los cuadros docentes, esto tiene que ver con la formación para el cómo, que es lo que vamos a trabajar la semana que viene, el tema de personalizar y trabajar de formas diversas según los tipos de estudiantes que tenemos y según los estilos de aprendizajes, es una de las grandes claves para mejorar en muchos aspectos. Y para eso, nosotros como docentes tenemos que salir del alumno imaginario, de ese alumno promedio, y dejar de hablarle a un alumno promedio que no está, y tratar de ver de qué manera poder hacerlo justamente sin morir en el intento, porque personalizar y atender a la diversidad lleva tiempo y esfuerzo y mucha dedicación. Y llevar a cabo prácticas políticas de integridad académica. Esto implica reglas claras, normas y explicitación de esas normas y qué se supone, qué se espera que hagan los estudiantes y darles las herramientas para que lo hagan de la mejor manera. ¿Qué nos proponemos entonces como fines? O sea, cuando nosotros tratamos de resolver este problema de integridad académica atacando las causas. Bueno, que todos podamos estar más motivados en nuestra tarea, la disminución de la incidencia de las acciones deshonestas, aumentar los niveles de aprendizaje, aumentar la valoración de la carrera, conductas profesionales éticas, o sea, al aumentar el nivel de aprendizaje de la carrera, el profesional que esté egresando va a tener también conductas profesionales éticas, y con ello se valora también lo institucional y la propia carrera de la que está egresando ese estudiante. Y ahora sí, es el espacio que me gustaría escucharlos a ustedes. Daniel, no sé si tú les vas dando la palabra. Vayan si quieren, yo veo los que están aquí conectados, pero no sé si... En el chat, si piden la palabra, le voy habilitando a cada uno. Silvana, adelante. Te habilito. Ya puedes hablar, Silvana.
Silvana, te escucho. Silvana, el micrófono abierto. Mónica y Diana. Me dice acá Vanessa que la que está pidiendo la palabra también es Mónica y Diana Juntas. Y Diana Jontas. Silencio a Silvana, que debe tener algún problema. Habilitate, Mónica, y habla. Bueno, me gustó mucho lo que expusiste, Sana. Gracias. La verdad que le diste un contexto bastante, que uno a veces lo piensa y en realidad es tal cual como tú lo expusiste. En cuanto a la técnica del estudio de las causas y efectos, dentro de nosotros como técnico prevencionista tenemos el análisis de los accidentes. Uh-huh. Y hay uno que hay varios métodos obviamente, y uno es el estudio del árbol de la causa y efecto. Uh-huh. En definitiva, es lo que te expusiste vos, claro. Y es una técnica que nosotros manejamos para ir a las causas de los accidentes y actuar sobre esas causas para poder modificar. Perfecto, me encantó, buenísimo. Ese era un poco lo que quería aportar, porque cuando lo empezaste a explicar, digo, sí, esto nosotros lo hacemos. Mirá qué interesante. Buenísimo, porque digo, que lo apliquen desde la práctica profesional, ¿verdad? Porque, sí, digamos, yo lo manejo desde la práctica educativa, en términos de educación, pero buenísimo que ustedes lo hagan como técnicos prevencionistas, o sea, para la práctica profesional. Es una de las herramientas que más se utilizan para investigar accidentes, porque realmente llegas a la causa, y lo que nosotros como técnico prevencionista nos interesa es justamente a esa causa, tratarla, hacer actividades, como hacías vos nosotros, que también para nosotros se llaman actividades, para tratar de que esa causa eliminarla, controlarla de tal manera que no genere un nuevo accidente. Exacto. Es una herramienta muy poderosa. A mí realmente, yo la aprendí no hace tanto, creo que hace, no sé, 3 años que la conozco, no antes, uh-huh. Y me sirvió para muchísimas cosas. La posibilidad de pasar del árbol de problemas al árbol de soluciones, cómo se te abre la cabeza para encontrar las soluciones, es fantástico. Sí, tal cual. Para nosotros también, digo, la usamos muchísimo y ya te digo, es lo mejor que hay para nosotros. Buenísimo, Mónica. Bueno, ese era mi aporte. Bien. Gracias, Mónica. Diana. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Te escuchamos, Diana. Bien, primero totalmente de acuerdo con lo que dice Mónica, porque por ahí también estaba pensando en la intervención. Es una herramienta que la trabajamos mucho, que haberla aprendido nos da muchísimas seguridades, nos da garantías, ¿verdad?, para poder analizar esas cuestiones. Por otro lado, no puedo evitar hacer el análisis como docente, ¿verdad? Después de tantos años, es la parte que más me preocupa, que más me afecta, y por eso me interesó muchísimo esta oportunidad, este taller, y utilizar la herramienta. Ahora mismo yo estoy en clase, y el trabajo de mis alumnos en plataforma es algo que me preocupa muchísimo. Yo hago mucho hincapié en eso que tú decías hoy, Ana, de que, a ver, yo les digo, puedo ponerle 12 a Google, ¿verdad? Le puedo poner 12 a Wikipedia, pero no a ellos, no los estoy calificando a ellos. Que utilicen la herramienta, que utilicen ese conocimiento, pero que lo incorporen y que aterricen una respuesta propia. ¿Y cómo verías tú, Diana, por ejemplo, digamos, desde el lado docente, cómo te parece que podrías, no sé si te ocurre, no es para poner contra la pared ahora, pero digo, estoy pensando en preparar lo que vamos a trabajar en la semana que viene, ¿cómo te parece que podrías tú colaborar para que ese estudiante justamente no hiciera un refrito de cosas de Google en ese trabajo que entrega o en ese aporte en el foro que entrega? Bueno, mira, lo que yo hago, les comparto lo que hago, que capaz que sirve, capaz que no, pero lo que trato es de que sí, los invito a que busquen, que amplíen también el motor de búsqueda, ¿verdad? No es lo primero que googleo y que entro en internet, porque además, no sé si a ustedes les pasa, pero te encontrás exactamente las mismas cosas, los mismos puntos, las mismas comas, todo, ¿verdad? Sí, repetido en varios lugares. Ahí está, a que lean y que busquen, y los invito con otros motores de búsqueda. Y por otro lado, eso que ellos buscaron, que lo internalicen y que después escriban ellos lo que interpretaron. Bien. Yo les invito a que lo escriban con una interpretación, ¿tá?
Entonces, obviamente está el conocimiento, como tú decías, a veces uno no sabe, después de haber leído también tanto, si la idea es propia o si la incorporamos desde algún lugar, ¿verdad? Porque a mí me pasó, me causó mucha gracia lo que tú dijiste de esa frase, porque a mí me ha pasado. Pero yo los invito por ahora a que hagan eso, como una herramienta, ¿no? Capaz que muy humilde, capaz que muy simple, muy sencilla, pero me está dando resultados, mejores resultados. Sabés que hay unos documentos, yo no, esos no los puse en la selección de esto, pero para el martes que viene tal vez los agregue, unos Sí. documentos que enseñan cómo parafrasear. O sea, si realmente nosotros necesitamos que el estudiante pueda resumir un par de conceptos, si queremos ver cómo lo dice él con sus palabras, Sí. existen estrategias para aprender a parafrasear, porque ellos lo que hacen Bueno. es, te copian el párrafo y después le van cambiando cada 5 palabras. Sí, ya me pasó eso. ¿No? Y el final lo ponen al principio, y bueno, ¿Cierto? Sí. quedó buenísimo, ¿no? Pero Sí, no, es más, están trabajando y te preguntan, una frase boba, ¿no? Pero, por ejemplo, me dicen, en lugar de bella, quieren cambiar sinónimos nada más, pero no buscan el significado, la esencia. Claro. Estoy trabajando en que ellos busquen el significado Perfecto. Profundo de lo que estamos trabajando, ¿no? Voy a tomar en cuenta ese puntito especial que decís, para dar esa información de que les puede servir para proporcionarle a sus estudiantes acerca de cómo lograrlo. Bien, Diana. Genial, te agradezco muchísimo. Bárbaro. Gracias, Diana. Le paso la palabra a Daniel Álvarez. Adelante, Daniel, habilitate el micrófono. Daniel. En la barrita de herramientas. Ahí sí. Está, perfecto, Daniel. No, muy breve. Ya ustedes lo han mencionado en varias oportunidades y ahora en la exposición me quedó clarísimo, ¿no? Creo que muchos de los errores nacen a partir de la manera de preguntar o de encarar la forma de presentarle a los estudiantes la actividad. Aprovecho que está Analía acá y con la cual en este caso hacemos nosotros, somos el rol de estudiantes y Analía el de docente, ¿no? Y en los ejercicios que plantea, cosa que estoy haciendo una valoración positiva del trabajo de ella, está bien claro muchas veces en los cuestionarios donde hace un cuestionario de prueba, que es prácticamente la reafirmación de algunos conceptos, y después cuando pone el cuestionario de evaluación, hace realmente unos cambios en la presentación, en el contenido, donde el enfoque lo pone en que vos razones y dirijas el esfuerzo hacia aplicación de los conceptos, ¿verdad? Y no te permite andar plagiando nada, simplemente te obliga a que vos pienses en la pregunta de cómo la formula, pienses en la aplicación de esos conceptos. Y lo hago la valoración porque creo que al estar cursando el cuarto año hemos aprendido, como en este caso que estoy mencionando, a reformularnos algunas cosas. Y a mí incluso me llama la atención porque yo he puesto en duda en varias oportunidades mi sistema de evaluación, he hecho autocríticas severas, y cuando vamos a la reunión a las reuniones finales, ¿verdad? Me encuentro con que sin haber hecho una coordinación previa con el resto del cuerpo docente, llegamos a evaluaciones muy similares para todos los estudiantes, y es una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención, ¿no? Y con esto quiero decir, si en algunos casos he tenido la duda de posibles, llamémosle plagio o copias o deshonestidades. Exactamente, como tú lo presentaste, he pensado, dije, bueno, pero puede ser que yo tenga ese error y que yo no lo haya advertido y ningún otro colega lo haya advertido tampoco, porque llegamos a conclusiones muy similares en un grupo de 25 o 30, como lo hemos detectado, ¿no? Ya han pasado, lo recuerdo haber hablado con Mónica Lorenzo, de casos particulares de un sector de estudiantes muy particular que sorprendió, porque al haber presentado la situación, inmediatamente la respuesta de los colegas fue: sí, a mí me pasó, con esta misma gente, con este mismo grupo, que resultó curioso, ¿no? Porque ahí reafirma lo que tú mencionaste en la presentación,
es algo reiterativo. Hay personas que es reiterativa, ¿no? Y lo hacen siempre y Claro, lo tienen como incorporado. lo tienen incorporado, y creo que el único mecanismo que queda es luego de habérselo mencionado en varias oportunidades, es, no sé, capaz que estoy siendo tremendista, pero sacarle la calidad de estudiante, porque realmente han sido extremadamente severas. En otros casos, capaz que en alguna actividad, en algún trabajo, nosotros le hemos facilitado, en algún examen le hemos facilitado preguntas abiertas que se responden. El error lo iniciamos nosotros, porque Claro. inducíamos a que lo copiaran. Claro, Creo que el entiendo. error estuvo ahí, y bueno, con el tiempo se ha ido corrigiendo, y hemos ido aprendiendo y hemos ido mejorando. Claro. Podemos seguir mejorando. ¿Sabés, Daniel, que en Pero relación a centrado el eso... enfoque, redondeo con esto, Dale, centrado el dale. enfoque puntual en decir, bueno, debemos nosotros poner un gran esfuerzo en la manera de presentar nuestros trabajos para evaluar al estudiante. Te escucho. No, lo que te iba a decir es que tú decías, tal vez soy tremendista, haría perder la calidad de estudiante. Bueno, el tema es que en realidad, institucionalmente, estoy hablando de UTU y en particular de Campus Virtual, nos debemos una discusión como comunidad académica, ¿no? Acerca de esto que, uno de los últimos puntos que dije, una de las actividades, que es generar una cultura institucional de integridad académica, ponerlo sobre la mesa y decir, bueno, esta comunidad, ¿cómo va a reaccionar? Porque si ustedes ven los casos que yo les presenté, tenemos desde comunidades que lo que hacen es cortar la posibilidad con un detector de señales. Y yo digo, ¿y dónde está la educación de la persona en ese caso, no? Pero eso es una postura mía, personal. Yo no iría jamás por ese lado. Porque ese profesional, el día que no le cortan la señal, entonces va a estar siguiendo haciendo lo mismo, porque no lo convencimos de nada. No sé, de repente una combinación, habría que ver cuál es el formato que la institución quiere tomar. No están explicitadas las reglas en profundidad, sí, obviamente. No se los puse en la presentación, pero lo tengo acá y lo puedo leer. Existe en el REPAG, ¿verdad? Existente, tenemos un artículo, que es el artículo 65, ¿sí? O sea, en ese artículo ya está especificado en el reglamento, que si uno tiene la convicción de que el estudiante le copió, le fraguó la prueba, el examen o lo que sea, se pone no aprobado por el artículo 65. O sea, existe la reglamentación para eso. Ahora, el tema es hasta qué punto, cuándo lo aplicamos, cuándo no, cuándo es mejor tener instancias de otro tipo con el estudiante, que sí, que no, o después de que ya lo cometió, lo sanciono. Pero, ¿cómo hago para que no llegue a hacerlo? Correcto, claro, sí, ¿Ah? estamos hablando Bueno, de la fase de prevención y no de represión. Exactamente. Entonces, cuando yo digo que la semana que viene vamos a operar sobre las causas, no estoy pensando en el que ya tuvo el acto de deshonestidad y vos lo agarraste copiando o te suplantó la personalidad. Digo, nosotros hemos tenido problemas en los cursos de profesores, ¿tá? Problemas de plagio, a veces no intencional, la mayoría de las veces, que también hubo que explicarles, porque no es lo mismo año 2018 que año 2013, ¿tá? Donde los profesores no tenían tan claro lo que era copiar y pegar de internet. Y hubo que dura en el tema y explicar y decir, bueno, esto no, acá tú te estás apropiando de las palabras de otro y estas palabras no son tuyas. Entonces tenés que decir, coincido con Pérez, que dijo tal cosa maravillosa, pero no decir la frase y nada más como si tú la hubieras generado. Claro. Es un trabajo de la comunidad. Correcto. Silvana y Analía piden la palabra. Silvana y Analía piden la palabra, Daniel, ¿tú les das, por favor? Sí, Silvana, adelante. Pero Silvana creo que está con algún problema de micrófono. ¿Sigue todavía con problemas? Bueno, entonces Analía. Sí. Analía, adelante tú. ¿Podés, Analía, abrir el micrófono? Analía. ¿Ahí me escuchan? Ahí, perfecto. Bueno, bárbaro. Me gustó la presentación, me quedé pensando en lo del árbol. Nosotros con Laura en administración, además del árbol, usamos el diagrama de PES de Ishikawa, que también es de las causas y efectos que comparte como ese formato y está bueno para plantearse los problemas. En cuanto al puntual que nos atañe hoy, me quedé pensando en lo que decía
lo que decía Santelo sobre el código de honor. Y yo entiendo que nosotros no somos quien para poner un código de honor, porque eso ya es innato. O sea, yo no le puedo decir, tenés que realizar tú mismo todos los exámenes sin ayuda de nadie. No podés publicar las respuestas o no podés compartir tu cuenta, porque eso es el compromiso de cada uno. ¿A qué vamos a llegar? ¿A hacer un punteo de cosas que ya sabemos y ellos ya saben que no pueden hacer para que las firmen? Y después hacer que, no sé, como que me queda esa duda. Ay, Anita, pero ¿sabés lo que pasa? A vos seguramente eso lo tenés tan incorporado porque tuviste una mamá, un papá, una abuela, alguien que te lo hizo claramente establecido, pero vos sabés que no es innato, o sea, no viene con el nacimiento. Y vos sabés que parece que no, pero realmente, mirá que no, hay gente que no lo tiene para nada, no solo no incorporado, sino que ni siquiera tiene claro de que eso es esperable de él como estudiante. Yo no sé si lo veo tan así como que... Capaz que yo soy ingenua en eso. Tú decís como que, bueno, debería estar eso claro en el estudiante, no me venga a decir que no lo sabe, ¿no? Claro, Una cosa que debería. claro. Ana María, Sí. en alguna institución que trabajaba le llamamos contrato educativo. Ahí va. Y poníamos las obligaciones que tomábamos los tutores y las obligaciones y la responsabilidad de los alumnos. Y nosotros en esa institución discutíamos en la semana 0 justamente todo eso, porque además en el marco de la virtualidad, que para casi todo en aquella época además era nuevo, entonces, pero no discutíamos solamente la modalidad, sino discutíamos también la responsabilidad de los derechos, etcétera, cómo se iban a vivir, cómo se deberían asumir en la virtualidad. Y en ese caso le llamamos contrato educativo, ¿no? Claro. Porque también nos importaba mucho poner muy en claro la responsabilidad de los docentes, que a veces no quedan tan claras, cuáles son las responsabilidades nuestras como docentes, y está bueno también ponerlas arriba de la mesa. Claro, somos parte del asunto y del problema también, seguramente. Somos parte del problema siempre, sí. Claro. Sí. En algunos lugares le llaman también contrato de autoría. Por ejemplo, dicen, yo, fulanito de tal, declaro que este trabajo lo hice sin ayuda de nadie, todas las reglas que se supone que tienen que cumplir y lo tienen que firmar. Como diciendo, bueno, no me puedes decir que no sabías que esto no se podía y que esto no se podía y que esto no se podía. Y bueno, capaz que es el camino. Yo en mi caso particular como que lo siento que eso es muy obvio. Estamos a nivel de tecnicatura, o sea, la mayoría de los docentes que están en línea, todos dan clase a nivel terciario. A nivel terciario le tenés que explicar a un alumno que no te puede copiar de Google, que no le puede pasar las respuestas a un compañero. Y fíjate que si hay teoría acerca del tema de lo que es el plagio no intencional, seguramente. Sí, indudablemente. Porque eso está presente. Bueno, gracias. No, por favor, Analía, un placer. ¿Algún otro que quiera comentar, preguntar? Me encantaría poder que me aportaran cosas, en serio, totalmente abierta a que digan, bueno, Ana, te faltó decir tal cosa, no tuviste en cuenta tal otra. Realmente me encantaría tener algunos aportes de cómo lo que escucharon, ¿verdad? Que si les parece que faltó alguna pata importante a considerar o alguna arista del problema que omití sin querer. Ana, ¿cómo te va? Mario habla. Hola Mario, ¿cómo estás? ¿Andas bien? Bien, gracias. Ana, la verdad, un poco me sumo al tema del árbol de causa. Yo creo que sirve muchísimo para empezar a separar el problema en partes y encontrar las soluciones en partes, ¿no? Un poco lo que, también complementando lo que decía Analía, yo estoy de acuerdo contigo. Me parece que hay cosas que parecen básicas, pero nosotros tenemos que atacarlas en este contrato. Yo cuando arranco los cursos, entre las pautas del tutor, una de las cosas que marco es esa, o sea, el hecho de cosas tan básicas como cómo comportarse en un foro, pero también el tema del plagio y cómo se va a controlar, o sea, les explico cómo se va a hacer ese control. Por más rudimentario que sea, que es buscar las cosas en Google, y yo sé que hay herramientas muy buenas que tú las mencionabas, yo no he llegado todavía a ese estado, simplemente busco las cosas en Google, busco las concordancias, y uno se encuentra con sorpresas, ¿no? Por supuesto. Pero eso me parece que hay que dejar claro con ellos cómo se hace.
también se encuentran, yo ya he encontrado, y seguramente que vos también, casos de personas que van encontrando la habilidad de ir modificando el texto que copian y Sí. para que no quede igual, ¿no? O sea, Tal cual. se empiezan a actualizar el modus operandi de los alumnos. Pero también yo creo, acá se habló mucho de los alumnos, tú mencionaste por ahí el tema de los docentes, pero yo creo que uno de los puntos, de las causas que tú mencionabas, era la exposición a los ejemplos, ¿no? O sea, Se llama exposición a los referentes. Exactamente. A la deshonestidad de los referentes, exposición a la deshonestidad de los referentes. Exactamente. Nosotros en prevención de accidentes también pasa algo similar cuando una de las causas del accidente que se determinan es el ejemplo inapropiado del supervisor. O sea, el supervisor da un ejemplo de acto inseguro, de acto subestándar, y por supuesto que después los trabajadores lo copian o lo toman como habitual, ¿no? Entonces yo creo que algo que nosotros también debemos trabajar es en cómo los docentes presentamos nuestros propios objetos de aprendizaje. Porque así como nosotros buscamos las cosas en Google, los alumnos también lo buscan y me ha pasado recibir comentarios de que encuentran cosas que los docentes presentan como propias y no lo son. Entonces, bueno, digo, hay casos ahora jurídicos de docentes que están acusados. Por eso digo, me parece que también tenemos que trabajar en la interna de potenciar las habilidades de los docentes en la medida de que puedan presentar, así como vos presentaste la presentación con la fuente, eso tan sencillo, me parece que también tenemos que empezar a trabajar nosotros, ¿no? Porque venimos de la época de descargar una foto de internet y pegarla y ya está, digamos. Ahí pero además era la época en la que traer la información era el valor. Exacto. Yo siempre pongo de ejemplo que yo iba al liceo y me tomé un ómnibus y me fui a la Biblioteca Nacional a buscar una información sobre el tema de las necesidades básicas y satisfechas, todavía me acuerdo, Dennis Child se llamaba el autor, y me hice un resumen de una carilla y me saqué, en aquella época las calificaciones eran 6, y me pusieron un 6, por la información que había encontrado Dennis Child. ¿Te das cuenta que vos ahora le haces clic y lo tenés en un minuto? Entonces, el valor de la búsqueda de la información, que de repente en nuestra franja etaria lo tenemos como incorporado como algo valioso, ya no lo es. Ya no lo es. Estamos de acuerdo. Lo que pasa es que también venimos un poco lo que decía Daniel, ¿no? Venimos de plantear las tareas y las preguntas en un esquema medio bareliano, ¿no? Donde el saber es saber repetir lo que está escrito. Bueno, por eso, por el valor de la información, ya lo dijo Durkheim, ¿no? Pasar los saberes de unas generaciones a las generaciones nobles. Digamos, teníamos un poco como ese mandato. El poder hoy preguntar de otra manera, como para validar qué tipo de aprendizaje son los que queremos, porque justamente el aprendizaje de la información ya no es lo que es relevante. O en el caso del área mía, por ejemplo, el aprendizaje de los resultados. Hay gente que sigue matándose enseñándole operatoria de distintos tipos a los estudiantes, operatoria más o menos complicada, y eso lo hace todo tipo de aplicaciones. O sea, tenemos que poner el énfasis en cómo modelo el problema, cómo interpreto los resultados, esos resultados que estoy obteniendo son válidos o no son válidos, cómo los modifico, por qué en este sistema es mejor, en el otro es peor. O sea, las preguntas pasan por otro lado. Sí, claro. No por la operatoria para hacer en 2 horas algo que lo puedo hacer con un clic. Sí, tal cual. Entonces, esos aprendizajes y ver realmente cómo preguntar, bueno, pero ahí nos tenemos que reconstruir nosotros sí, como profesores también. Muchísimas gracias, Ana. Gracias a ti, Mario. Le pasamos la palabra a Laura, después tenemos un comentario de Damián y ahí empezamos a terminar, Ana María, porque 21:30 tenemos otra web conferencia. Perfecto, perfecto. Laura, adelante tú. Ahí, ¿me escuchan? Sí. Hola. Puede ser que haya gritado recién, perdón si grité. Dale, tranquilo. Creo que grité, bueno. No, quería decir que, bueno, que en realidad lo que decía recién de la búsqueda de información y de que ya no tenía valor como antes, la verdad, perdón, pero no estoy de acuerdo. Bien, me encanta. Me parece, perdón, pero... No, me encanta que me digas algo que estoy de acuerdo para que me permita a mí también reflexionar. Dale. Porque a mí me parece que, bueno, que hoy en día
justamente con todo el bombardeo que tienen ellos, nosotros todos, de información, el hecho de buscar esa información, investigar a ver cuál es válida, cuál es no. No la búsqueda, selección, me estás diciendo, perfecto. A mí me motiva eso, a que busquen información válida, que yo cuando les pido que busquen información, les hago hincapié en eso, de cómo buscar, que no todo lo que está en la nube es bueno y que ellos tienen que ser críticos y reflexivos. Entonces, bueno, eso por un lado. Viste, perdona que te corte, Laura, pero viste que acabas de decir exactamente una de las actividades que propuse, el uso reflexivo de Internet. Sí. ¿Te acuerdas que era uno de los ítems? Sí. Dale, sí. escucho. Bien, entonces en eso compartimos. Exacto. Lo que pasa es que yo no le llamo el traer la información, tú estás yendo un paso más allá. No es, como decía Analía, entrar a Wikipedia, lo primero que aparece, y eso lo copio, lo pego y me llevé eso. No, claro. Eso es lo valioso, el aspecto reflexivo de ir a una fuente, no entrar al rincón del vago, ver si la fuente es confiable, si realmente eso lo encuentro en varios lugares, si es cierto, si no es cierto, bueno, ese tipo de cosas. Te escucho atentamente, ¿qué más ibas a decir? Y lo otro que quería decir era eso, de que lo que plantearon hoy, con respecto al amor propio, ¿no? Al ser a eso de la copia. Yo creo que la copia para mí en realidad no es mala como copia, lo que decías de Darwin, de que todos copiamos, ¿no? Y la evolución es eso, es copiarnos unos a otros. Creo que lo malo es la falta de amor propio, de creatividad, ¿no? De transformar lo que el otro hace para mejorarlo y compartirlo después también, ¿no? Claro, una copia estilo Creative Commons, como son las nuevas, ¿no? Las nuevas formas de que, bueno, yo hago algo y tú lo copias pero lo mejorás. Exacto. A esa nada más que eso quería aportar. Gracias. Dale, a ti. Bien, gracias Laura. Damián, y Daniel lo apoyaba también, Damián dice, mi duda es, los docentes estamos todos preparados para enseñarle a los alumnos cómo citar texto desde internet. ¿Cuántos docentes sabemos citar? Pocos. Yo digo, como docente de maestría trabajo con profesores todo el tiempo y la gran mayoría hay que enseñárselo. Pocos. Ahora, una cosa es saber citar a nivel de una tesis de maestría o una tesis doctoral, ¿verdad? Siguiendo las normas APA o las que se sigan. Y otra cosa, por lo menos, es poder decir, lo dijo Juan Pérez, disponible en internet, en tal link, o sacado de tal libro, de tal fecha y con tal editorial. Aunque no lo digas en el orden establecido, con el puntito, si cursiva, si no cursiva, si la editorial va primero, si el nombre va primero, si van las mayúsculas o no, pero que la referencia sea una referencia válida, que realmente haya sido una fuente de dónde sacó la persona. Pero sí estaría genial, y Daniel anda apuntando por ahí, hacer algún cursillo, ¿verdad?, al respecto, porque me parece que esto de empoderar a los docentes y ir avanzando juntos en la superación de las debilidades que encontramos, ahí tenemos una. Sí, Ana María, la agenda se sigue sumando, está bueno, vamos a sumar estos temas. Ximena dice, voy a leer esto y terminamos por acá. Hola, estoy con disfonía, mi comentario es, cuando los docentes preparamos materiales somos transmisores de información, en realidad no la producimos, preparamos todo, a veces citando fuente, otras se nos escapa. Esa es mi reflexión y lo comparto con mis alumnos. Bueno, me gustaría charlarlo más a fondo con Ximena. Sí, a mí me gustaría discutir eso profundamente. No vale que nos cortes el espacio, Daniel, te das cuenta que esto está candente, está para discutir. Vamos a tener que retomarlo el martes. Ximena, por favor, esto el martes que viene, te quiero ahí conversando sobre el tema, ¿eh? Traete argumentos. Porque... Tenía un director que decía que las buenas actividades había que matarlas y no dejar que mueran, porque así quedábamos todos con ganas. Marta dice, siguiendo la reflexión de Damián, deberíamos dar fuentes confiables para que los alumnos busquen info, la estudien e interpreten en lugar de dejar a su criterio y capaz no sepan identificar qué sirve y qué no. Y depende del nivel. En algunos niveles iniciales sí, a medida que van creciendo... Ya vamos en el cómo, ¿no, Ana María? Claro.
creo que Pero está bueno, bueno pero está para la buenísimo próxima. porque me las cuentes, porque así yo lo voy incorporando eso en lo del martes que viene. Sí. ¿Hay algún otro comentario o tú quieres hacer algún cierre, Ana María? No, ya sí. Para que tenés Karen. Coincido con todo lo planteado y remarco lo que planteaba Ana María sobre las reglas claras desde la institución un poco más en profundidad que lo que plantea el artículo del REPAC, sobre todo para respaldo como docentes también. Perfecto. Bien. Bueno, queridos todos, ha sido un enorme gusto encontrarnos en este espacio. Fíjense que tuvimos casi 40 minutos de reflexiones conjuntas. Me encanta haber podido despertar eso. Me encanta que hayan aportado y que se hayan enganchado a preguntar y aportar y a reflexionar juntos. Y bueno, los espero el martes para trabajar un poquito juntos en el cómo lograr este efecto. Bueno, gracias Ana María, gracias a todos. Esto va a quedar grabado y se la vamos a mandar para que la consulten ustedes y lo demás. Bueno, un abrazo a todos y disculpen que lo corte, pero tenemos otra vez. Perdón, Daniel, dale. Dame un segundito acá, que quería poner los mails, el mío y el de Vanessa, que lo conocen la mayoría, pero por las dudas, por si quieren mandarnos algún comentario. Bueno. Okay. Dale. Chao a todos. Bueno, que pasen bien, nos vemos el martes que viene. Chao.